Hola, buen día. Vamos a dar continuidad a este proceso de acompañamiento. Hoy abordaremos un tema relacionado con las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en las ciencias naturales. Les doy la bienvenida y vamos a iniciar con el propósito de reflexionar sobre estos aspectos que nos permitirán ahondar un poco sobre el camino que los docentes podemos seguir para enriquecer el trabajo en esto que es justamente el desarrollo de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Bueno, hoy en día la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en la educación básica se fundamenta en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y se orienta a la construcción de habilidades para indagar, cuestionar y argumentar. Toman como punto de partida lo perceptible y las representaciones de los estudiantes para avanzar hacia formas refinadas, específicas, que les ayuden a comprender sistémicamente los procesos y fenómenos naturales. Eh, una buena enseñanza y un buen aprendizaje de las ciencias requiere crear condiciones en las cuales la participación activa de los estudiantes mediada por el docente sea una prioridad. El profesor acompaña al estudiante en la búsqueda de respuestas a sus preguntas a través de la indagación. Recordemos que el método socrático como principal estrategia para desarrollar el pensamiento es una estrategia fundamental para crear comunidades de indagación y sobre todo para orientar el pensamiento científico a partir de generar preguntas, dudas, hipótesis, etcétera. Para ello, se plantean actividades de forma abierta, con situaciones concretas y de complejidad creciente, considerando su entorno inmediato, a fin de introducir nuevas formas de ver y explicar un fenómeno. También favorece la expresión del pensamiento que nuestros niños y niñas tienen, pues acepta el lenguaje aproximativo sin limitar expresiones con vistas a avanzar en la precisión y el uso de un lenguaje científico. La indagación implica fortalecer habilidades para que se formulen preguntas e hipótesis y además desarrollen actividades experimentales para ponerlas a prueba, así como observar, comparar, medir, clasificar, reconocer patrones, registrar y elaborar argumentaciones coherentes que satisfagan los cuestionamientos que los estudiantes realicen o formulen. Durante el proceso, el profesor propicia situaciones para el intercambio de argumentos entre los estudiantes. Se enriquecen las interrogaciones, las interrogantes, las preguntas que los estudiantes realicen y además se induce la duda orientada al razonamiento y al pensamiento crítico. Posibilita el manejo progresivo de modelos más complejos y lenguajes más abstractos, e identifica las posibilidades y dificultades que pueden enfrentar los estudiantes y cómo ayudarles a superarlas. Todo esto, todo ello, lleva a fin de llegar a soluciones conjuntas mediante planteamientos más claros y coherentes y coadyuvar al despliegue de capacidades para trabajar en equipo. Asimismo, o mejor dicho, al mismo tiempo, es importante favorecer el desarrollo de actitudes y valores que permitan a los estudiantes apreciar los aportes de la ciencia y la tecnología al mejoramiento de la calidad de vida, así como conocer sus impactos, los impactos, por ejemplo, medioambientales y su uso ético, valorar el proceso en la construcción de saberes por encima de los resultados o productos. Propiciar los vínculos interdisciplinarios y la aplicación de los aprendizajes son también tareas docentes imprescindibles. Los estudiantes desempeñan una función activa en la construcción de su conocimiento, sobre todo cuando intercambian ideas, cuando argumentan,
cuando comparten sus saberes, cuando los confrontan, cuando sus puntos de vista entran en ese detalle de la confrontación, ¿no? Además de formular resultados con distintos medios. Interaccionan entre pares y grupos haciendo un ajuste personal entre sus modelos iniciales y las nuevas aportaciones. Identifican nuevas variables que intervienen en los procesos y fenómenos y además distinguen las más significativas. Participan en la búsqueda de información asociada a la ciencia y a la tecnología de manera crítica y selectiva, como base para la toma de decisiones. Construyen un contexto significativo de lo que leen, surgido de la interacción de sus saberes con el texto escrito, y escriben sus argumentos para convencer con base en razones. Regulan su propia dinámica de aprendizaje y participan en la identificación de su entorno social y familiar cuando soluciones de manera individual y colectiva, soluciones de manera individual y colectiva mediante proyectos que fomentan la innovación y la colaboración. En el contexto de la ciencia escolar, sabemos que las actividades prácticas son importantes porque sirven para representar fenómenos a partir de la manipulación, y esto posibilita la transformación de hechos cotidianos en hechos científicos escolares. Entre estas actividades se encuentran los experimentos de los cuales hablaremos hoy, que pueden tener diferentes propósitos didácticos: observar un aspecto específico de un fenómeno o proceso, plantearse preguntas, aprender a usar instrumentos, medir y hacer registros, obtener evidencias a favor o en contra de una explicación, robustecer un modelo explicativo o manipular un fenómeno para obtener respuestas a preguntas relevantes y significativas. En este sentido, se deben tener claros los propósitos, los materiales, los tiempos y las posibles dificultades en su desarrollo. Es indispensable acercar a los estudiantes al estudio de los temas mediante actividades contextualizadas y accesibles, pero que sean cognitivamente retadoras, que favorezcan la colaboración y el intercambio de ideas, generen motivación, propicien la autonomía y orienten la construcción y movilización de sus saberes. Para organizar el trabajo escolar, se puede considerar tanto las secuencias didácticas como los proyectos y algunas estrategias como las que hoy les vamos a compartir. Bueno, pues después de este antecedente, es momento de que yo les pueda compartir la siguiente diapositiva con el propósito de que puntualicemos algunos detalles de esto que fue una breve introducción del enfoque y de la manera en cómo la enseñanza de las ciencias naturales puede brindarnos esas oportunidades. Bien, les voy a compartir aquí esta presentación. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Muy bien. Bueno, la investigación de la enseñanza de las ciencias en las últimas décadas ha mostrado que toda propuesta encaminada a mejorar su aprendizaje debe considerar tres factores principalmente, ¿no? Las estructuras conceptuales y procesos cognitivos en un contexto educativo, que ya mencionamos, un marco epistemológico para el desarrollo y la evaluación del conocimiento y los procesos sociales y contextuales sobre cómo comunicar el conocimiento, representarlo, argumentar y debatir. Hay una serie de propósitos para la educación básica donde reconocer, comprender, describir, conocer, distinguir, integrar y explicar esta diversidad de elementos que nos permiten indagar, cuestionar, predecir, observar y explicar la serie de elementos que integran justamente la currícula de las ciencias naturales en educación primaria. Sabemos que la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria corresponde a un enfoque, como lo mencionamos en la introducción, básicamente formativo.
Su propósito central consiste en que los alumnos adquieran conocimientos, capacidades y actitudes. Esto es, que sus saberes, al movilizarse, estén orientados a desarrollar esas competencias que les permita justamente explicar los fenómenos y buscar la verdad, la comprobación de ciertos experimentos a partir de la mediación que el docente realiza con su clase. Además, ese conjunto de actitudes y valores que se manifiestan en una relación responsable con su medio natural. Aquí tenemos algunas imágenes de mis estudiantes en una clase de ciencias, donde justamente a partir de preguntas generadoras, ellos establecen una cercanía con su contexto para observar, para contemplar, para observar, para predecir, y más adelante para que esa observación detallada genere otras dudas, otras preguntas, otras inquietudes y otras hipótesis con este proceso de mediación que el docente va creando. Vamos nosotros a abordar de manera muy específica la estrategia conocida como POE, es decir, la predicción, la observación y la explicación. Predecir, observar y explicar. Actualmente, la enseñanza de las ciencias en gran medida se enfoca a la resolución de problemas. En este sentido, es válida la afirmación de que los problemas ocupan el núcleo de la didáctica de las ciencias. De este modo, el profesor ha tenido que ser un experto en la búsqueda de situaciones problemáticas y significativas para los estudiantes y plantearlas para que se conviertan en actividades generadoras que deriven en algún proyecto específico para su abordaje. Esta estrategia de enseñanza, el POE, permite conocer qué tanto comprenden los alumnos sobre un tema al ponerlos ante tareas específicas, ante 3 tareas específicas. 1, el alumno debe predecir los resultados de algún experimento que se le presenta o que él mismo realiza, a la vez que debe justificar su predicción. Esta manera de conducir el pensamiento, la generación de ideas, la generación de hipótesis, permite justamente llevar a la práctica eso que el alumno ya tiene desde una postura epistemológica como una posible solución. 2, debe observar lo que sucede y registrar sus observaciones detalladamente. El acostumbrar a nuestros estudiantes a que lleven un registro ordenado, sistémico de las ideas que se generan a partir de esa observación y de ese contacto directo con el fenómeno, en donde ellos pueden, además de observar, pueden medir, pueden generar otro tipo de cuestionamientos. Pues bueno, esto va a organizar ese pensamiento científico a partir de herramientas como su libreta de notas, como el registro a través de dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Y 3, debe explicar el fenómeno observado y reconciliar cualquier conflicto entre su predicción y sus observaciones, es decir, en la comprobación de una hipótesis planteada previamente. Los antecedentes del POE nos indican que esta metodología no es reciente. Algunos académicos como Champagne, Kopler y Anderson, desde el 1979 propusieron que se investigara cómo los estudiantes generan ese pensamiento científico en contraste con el desarrollo de una clase que los enfrenta a una postura epistemológica de la duda, del falsacionismo, por ejemplo, para tener toda una posibilidad no solo de generar hipótesis, sino de contrastar esas percepciones que se tienen con la observación y su registro. El POE también parte de una metodología, estas etapas diferenciadas en las que se movilizan las ideas previas del sujeto. Los alumnos se enfrentan a una situación experimental y se les pide que expliquen los resultados. Aquí no hay que confundir este tipo de actividades con las tradicionales demostraciones de la clase, de esa cátedra institucional
que en ocasiones se aparta de los objetivos para el desarrollo de un pensamiento crítico y científico. Según Gunston Northfield, las actividades, las observaciones realizadas durante las experiencias predecir, observar, tienen un enorme potencial metacognitivo. El alumno puede tener control de ese proceso de esa manera en que su pensamiento de forma consciente está conceptualizando en ideas muy específicas este proceso de aprendizaje a partir de la experimentación, dado que con ellas no se busca tanto el falsar las ideas de los alumnos como incidir en sus ideas sobre el aprendizaje de la ciencia y sobre la naturaleza del conocimiento científico. Parece claro que la falsación, esta idea del filósofo alemán Karl Popper del falsacionismo, que desde una perspectiva simple, rara vez sirve para eliminar las ideas previas de los alumnos, por lo que quizá el objetivo más importante de las actividades, predecir, observar, explicar, es que los alumnos comprendan, a partir incluso del error, el papel de los conocimientos previos en la interpretación de esos fenómenos y tomen conciencia de sus propios procesos cognitivos. Para facilitar el logro de su objetivo es fundamental que durante el desarrollo de la actividad el profesor mediador haga explícitas las relaciones entre las ideas previas de los alumnos y las teorías que permiten explicar adecuadamente. Con las actividades predecir, observar y explicar, las ciencias se aprenden mejor y se aprende sobre las propias concepciones y sobre el propio aprendizaje. Las actividades predecir, observar, explicar motivan a los alumnos y les hacen conscientes de que la ciencia es muchas veces contraintuitiva y que el aprendizaje requiere un cierto esfuerzo de abstracción. Como cualquier profesor sabe, muchas veces nuestros alumnos contestan las preguntas sin haber entendido ni siquiera los planteamientos de las mismas y por ello es útil enfrentarlos al resultado de estas actividades a través de la demostración. Por otra parte, las actividades predecir, observar, explicar ayudan a que los alumnos tomen conciencia de que la ciencia sirve para entender situaciones y problemas cotidianos. Las actividades predecir, observar y explicar se pueden complementar con pequeñas experiencias para desarrollar en casa con materiales sencillos disponibles en el hogar, experiencias de calentamiento o enfriamiento de líquidos, etcétera, cualquier otra que se le parezca, ¿no? Y además los resultados se pueden discutir en clase. Se puede conseguir en poco tiempo una gran cantidad de información sobre las ideas de los alumnos, haciendo que antes de realizar las experiencias, los experimentos, entreguen por escrito sus predicciones y justifiquen brevemente las razones que les llevan a formular tales predicciones. Con este procedimiento se puede conseguir averiguar lo que piensan los alumnos, los más reacios, incluso que no participan activamente en las clases. Este tipo de actividades exige las precauciones comunes del trabajo experimental. Es preciso que el profesor tenga en cuenta las ideas previas de los alumnos y sus pautas de razonamiento, ¿no? Que como es sabido pueden distinguir o dirigir, perdón, la observación a aspectos irrelevantes de las experiencias. Existe además un cierto peligro de que los alumnos solamente tomen en cuenta los resultados de las experiencias que confirman sus propios puntos de vista, algo que también es frecuente incluso con adultos en la vida cotidiana. De esta manera, y de forma muy breve, he querido compartir con ustedes justamente esta idea de que la estrategia predecir, observar y explicar puede convertirse en una herramienta cotidiana al interior de nuestras aulas, orientada al desarrollo del pensamiento científico, considerando ese gran enfoque que se tiene de que las ciencias naturales estén muy cerca de los alumnos para explicar el mundo que les rodea, para enriquecer el desarrollo de su pensamiento crítico y científico y además les permita cambiar la actitud hacia
la materia de las ciencias naturales, haciéndola una materia útil, interesante, cercana a su realidad y sobre todo algo que los estudiantes puedan disfrutar. Bien, pues muchísimas gracias, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.